Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología de Victoria Lange. Hoy es viernes 14 de octubre del año 2022 y están presentes su directora Gisela Casiodoro y las integrantes del jurado Analía Castro y Mariana Sachi. En primer lugar, entonces, las restantes apagamos nuestros micrófonos y le vamos a dar la palabra a Victoria para que haga su presentación. Bueno, ahora comparto. Bueno, em, ¿se ve bien? Porque me aparece, a ver. Todavía no aparece la imagen, pero dice que Ah, va a empezar, así que tal vez es tema de... a ver. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bueno, esta tesis se titula Recursos hídricos y registro arqueológico en la meseta del lago Strobel, Santa Cruz, Argentina, implicancias en la evaluación del uso del espacio. Ay, bueno, se salió la presentación, ahí está. Bueno, em, particularmente esta tesis se enmarca dentro del modelo de poblamiento planteado por el doctor Rafael Goni. Los estudios paleoambientales realizados en las cuencas de los lagos Cardiel, el Parque Nacional Perito Moreno y las cuencas de los lagos Posadas, Pueyrredón, Salitroso, pudieron establecer que a lo largo del Holoceno hubieron diferentes fluctuaciones ambientales que se reflejaron en los cambios en los niveles en las cotas del lago. Particularmente hacia el Holoceno tardío, hace unos 2500 años, se produjo un fenómeno de disminución de la humedad ambiental y, por lo tanto, una aridización del ambiente y tuvo un pico de sequía hacia los 900 años antes del presente. Dentro de este contexto, el agua agudiza su condición como recurso crítico. Entonces, dentro de estas circunstancias, se plantea un modelo de uso del espacio que sostiene que para los sectores bajos hubo un uso residencial y semipermanente y a través de un proceso de extensificación se integraron los sectores altos con un uso logístico y estacional. Dentro de los sectores altos se encuentra la Perdón, meseta de la... ¿Sí? perdón, Vicky, yo no veo la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Ah, Ah, como que dejaste compartir pantalla en un momento. ay, a ver. Oh, ¿Empiezo de ahora está nuevo? arrancando otra vez. No, 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 no. Ahora está arrancando otra vez. No, no empieces de nuevo, pero para que no sigas. Sí, Ah, sí. ahí está. ¿Ahí se Gracias. ve? A ver, ahí Sí, pongo modo presentación. ahí va, Bueno, perfecto. espera. Bien. Bueno, dentro de los sectores altos mencionados se encuentra la meseta del lago Strobel, que se caracteriza por contar con numerosos recursos hídricos, particularmente las lagunas. Este tipo de espacios altos cuentan con numerosos estudios arqueológicos, pero no hay todavía estudios paleoambientales sobre los mismos dentro de la región. Entonces, como un primer acercamiento, se plantea que desde una perspectiva actualística eh, se, se plantea conocer cómo fue afectada la estabilidad de estos recursos hídricos por las fluctuaciones ambientales dentro de un contexto de descenso de humedad. Y, por consiguiente, cómo esto pudo llegar a condicionar el uso del espacio de los grupos recazadores-recolectores al interior de la meseta durante el Holoceno tardío. Bueno,
Como objetivo general, me están dando un poco lento. Como objetivo general, se plantea analizar las particularidades del uso del espacio de las poblaciones humanas en la meseta del Strobel en relación al paisaje hídrico y, en primer lugar, poder caracterizar la variabilidad en la disponibilidad actual de los recursos hídricos para entender la posible incidencia de cambios ambientales a nivel regional y, en segundo lugar, comprender cómo dicha variabilidad, esta variabilidad va a ser analizada en relación a la distribución y composición del registro arqueológico en distintos sectores de la meseta. Está tardando bastante en pasar las filminas, las diapositivas. Bueno, como objetivos específicos se plantean evaluar la variabilidad temporal de los recursos hídricos en la meseta del Strobel, en particular las lagunas. Luego, analizar la dimensión espacial de la variabilidad temporal de los recursos hídricos. Y por último, establecer en qué medida esta variabilidad temporal y espacial de estos recursos puede vincularse a la distribución del registro arqueológico en la meseta. Bueno, como hipótesis se plantean dos. Por un lado, que las lagunas con una alta estabilidad hídrica fueron ocupadas de manera recurrente por los grupos cazadores-recolectores durante el Eoceno tardío, y como segunda hipótesis, que las lagunas con baja estabilidad hídrica fueron visitadas de forma menos recurrente por los grupos humanos durante el Eoceno tardío. Bueno, respecto a las características ambientales, la meseta del lago Strobel es un plató basáltico que data del Mioceno. El clima es frío árido. Las precipitaciones van de 200 a 400 mililitros anuales y la temperatura media anual es de 5 grados, llegando a menos 19 grados en invierno. En cuanto a la cobertura vegetal, se trata de una estepa arbustiva de baja cobertura vegetal y una de las características es la presencia de fuertes vientos provenientes del oeste, que son los llamados westerlies. También se destaca que hay una marcada estacionalidad, ya que durante el invierno la meseta tiene temperaturas muy bajas y es difícil el acceso a la misma. En cuanto a la fauna, bueno, se destacan la presencia de aves y de guanacos en periodo estival, y dentro de las mesetas, de la meseta podemos encontrar como recursos hídricos el lago Strobel, el lago Quiroga Grande, el lago Quiroga Chico, el río Barrancoso, las lagunas y los mallines. Desde el punto de vista topográfico, la meseta va desde los 650 a los 1200 metros sobre el nivel del mar en eje este-oeste, y dentro de los sectores topográficos se pueden distinguir, por un lado, las pampas, que es la superficie relativamente plana, que están casi toda la superficie de la meseta, los bordes de las mesetas, que son los farallones que la rodean, el cañadón del río Barrancoso, el cual desemboca en el lago Strobel, y por último los bajos lagunares. Bueno, respecto a las lagunas, las mismas llegan a contabilizar 2.700 en años húmedos y 300 en años secos, como se puede observar en las imágenes satelitales, y las mismas son alimentadas por el derretimiento de la nieve. En cuanto a su clasificación, se pueden clasificar de acuerdo a la cuenca receptora. Por un lado, pueden estar ubicadas en bajos de deflación. Los bajos de deflación son geoformas que son depresiones en la superficie de la meseta, que tienen varios metros de profundidad y se encuentran rodeadas de paredones. En este caso se puede ver una laguna de hace unos años de estos bajos de deflación con agua, y en el otro caso otra que al día de hoy está seca, pero que se pueden ver las marcas aquí de evidencia de que tuvo agua. Por otro lado, las lagunas que están en ondulaciones del terreno son lagunas que tienen pocos metros de profundidad y que no tienen paredones que las rodean. Bueno, y acá se puede observar la misma laguna con y sin agua.
Por otro lado, en cuanto al tamaño, se pueden calificar como grandes o pequeñas de acuerdo a si si miden más de 2 hectáreas o menos, y respecto al agua, si son turbias o no. Si son turbias, no son aptas para el consumo humano. Por otro lado, el doctor Julio Lancelotti planteó que la meseta se puede diferenciar hacia el este y el oeste de la isolínea de los 900 metros sobre el nivel del mar. Por un lado, hacia el oeste hay más bajos deflacionarios, mayor cantidad, son de mayor tamaño y más precipitaciones, por ende hay una mayor cantidad de lagunas. Y por otro lado, hacia el este hay menos bajos deflacionarios, son de menor tamaño, hay menos cantidad y tienen menos precipitaciones, y esto se traduce en una menor cantidad de lagunas. En cuanto a los antecedentes arqueológicos, la meseta del lago Strobel, como mencioné anteriormente, fue planteada como un espacio de uso logístico y estacional para la obtención de recursos. Desde la tecnología se ha podido observar que en los paredones de los bajos lagunares, los conjuntos líticos presentan una mayor variedad artefactual, y en la pampa se ubican los parapetos, que son estas construcciones que se pueden ver acá, que presentan conjuntos artefactuales donde predominan las puntas de proyectil. En cuanto a la fauna, en general se encuentra asociada a los parapetos que están en las pampas y suele dominar el guanaco. Entonces, de acuerdo a esta evidencia, se plantea que dentro de esta meseta se realizaron actividades de caza de guanaco en el periodo estival. En cuanto a las representaciones rupestres, las mismas se suelen encontrar asociadas a los paredones de bajos lagunares o en los bordes de meseta, y esta meseta se destaca por una alta diversidad de motivos y a su vez porque dentro de la misma confluyen diversos motivos que se encuentran en las zonas aledañas. Por eso es que a nivel macrorregional se la propone como un sitio donde se produjo una convergencia de poblaciones. Bueno, acá se pueden ver las representaciones rupestres, que en su mayoría son grabados. En cuanto a las cronologías, las cronologías absolutas abarcan desde los 3.214 años a los 228 años antes del presente. En cuanto a las cronologías relativas, las mismas pueden ser la presencia de guanacos del grupo de diseño 1 que están asociados al Holoceno medio, así como también las puntas de proyectil apedunculadas. Bueno, desde la cronología y sumada a la evidencia, lo que se plantea es que para el Holoceno medio hubo un proceso de colonización inicial en la meseta y para el Holoceno tardío un proceso de ocupación efectiva. En cuanto al marco teórico, esta tesis se enmarca dentro de la ecología del comportamiento humano, que destaca la importancia de comprender la interacción entre el ambiente físico y social, y por otro lado, que frente a los condicionamientos ambientales, los grupos humanos emplearían estrategias adaptativas donde se maximizan los beneficios y se minimizan los riesgos. En cuanto a la movilidad en cazadores-recolectores, se retoman los conceptos de Binford de las estrategias Forager y Collector, y en cuanto a la redundancia, se toman el concepto de Brook y Ellen, que sostienen que la misma se debe a la reocupación de un mismo sitio para una misma actividad. Desde la geología se toma el concepto del actualismo, que entiende que los mismos procesos geológicos que actuaron en el pasado actúan en el presente, aunque variando la intensidad. Bueno, en cuanto a la metodología, se planteó realizar un modelo actualístico sobre la estabilidad de las lagunas. Para eso se realizó un análisis multitemporal de imágenes de sensores remotos. Se analizaron para dos sectores, que luego los voy a mostrar, dos sectores en la meseta. Se analizaron 19 imágenes, Landsat 5 y 7, en color verdadero, desde el año 1998 al año 2016. A partir de ello se estableció el índice de estabilidad hídrica, que luego fue categorizado
de acuerdo al porcentaje, y se estableció que las lagunas podrían presentar una estabilidad muy alta, alta, media, baja y muy baja. Bueno, este índice de estabilidad hídrica se obtiene a partir de la razón entre la cantidad de casos en que la laguna presenta agua sobre la cantidad de casos total analizados. En cuanto a la vinculación con el registro arqueológico, la misma, bueno, fue realizada a través de un sistema de información geográfica. Se consideró que los sitios asociados a lagunas son los que están a menos de 200 metros de la misma. Para ello se utilizó la herramienta del buffer y luego la herramienta de intersección dentro del programa. Asimismo, dentro del registro arqueológico se tomaron diferentes variables como la frecuencia de parapetos, la densidad de artefactos líticos y en cuanto a las representaciones rupestres, la cantidad de motivos. Tanto la densidad de artefactos líticos como la cantidad de motivos fueron tomadas como referencia de la redundancia. Bueno, en cuanto a la muestra, los dos sectores tomados son el sector este y el sector centro-sur, que miden un poco más de 200 kilómetros cuadrados cada uno. Y para el sector centro-sur se analizaron para hacer el índice de 95 lagunas y en el sector este 21 lagunas. En cuanto al registro arqueológico, se tomaron 30 sitios en el sector centro-sur y en el sector este 22 sitios, que son la totalidad de la muestra. En cuanto a los resultados, bueno, en relación a las lagunas, en el sector centro-sur se observó que la mayoría de las lagunas son de alta y muy alta estabilidad, y en cuanto al tamaño se vio que hay una relación moderada entre el mismo y el índice de estabilidad hídrica. Bueno, por otro lado también se tomó como parámetro analizar si las lagunas poseen un paredón o no que las rodea. Esto tiene que ver con si están en un bajo de deflación o en una ondulación del terreno. Se vio que en este sector el 82% de las lagunas tienen un paredón que las rodea, y relacionando este dato con el índice de estabilidad hídrica se vio que la mayoría de lagunas con paredón tienen una estabilidad alta o muy alta, y respecto a las lagunas sin paredón, si bien hay más variabilidad, hay una estabilidad baja o media. Bueno, en cuanto al sector este, lo que se vio es que la mayor parte de las lagunas presentan una baja o media estabilidad. En relación al tamaño y el índice de estabilidad hídrica, se ve que hay una relación moderada, pero menor que en el otro sector. Y se destaca, en este caso, la presencia de una laguna de gran tamaño, que tiene una estabilidad muy alta. Bueno, en cuanto a la presencia de paredones en los bajos lagunares, lo que se vio es que en este caso el 61% de las lagunas lo presentan, si bien es la mayoría, es un 20% menos que en el otro sector. En cuanto a la relación con el índice, en este caso hay más variabilidad que en el otro sector para las lagunas con paredones, pero sin embargo sí sigue habiendo una mayoría que tienen una alta o muy alta estabilidad, y en el caso de las lagunas sin paredón se polarizan más en lagunas de baja o media estabilidad. En cuanto a los resultados respecto al registro arqueológico y los recursos hídricos, el 73% de los sitios en el centro sur están en cercanía a lagunas, el 20% en pampas y el 6% en bordes de meseta. En relación a la cantidad de sitios que están asociados a lagunas, se vio que la mayoría de los mismos se encuentran asociados a lagunas de alta y muy alta estabilidad, y que también no están asociados a lagunas de baja o muy baja estabilidad. Por otro lado, también en este sector se consideraron los llamados KN, que son los no sitios, que son los casos en que las lagunas no presentan registro arqueológico,
lo que se vio es que, bueno, hay varias lagunas de alta y muy alta estabilidad que no presentan ningún tipo de registro. Bueno, en cuanto a las representaciones rupestres, se observó que la mayoría de los sitios con este tipo de registro tienen una estabilidad, se asocian a una laguna con alta o muy alta estabilidad. Sin embargo, la mayoría de ellos presentan una frecuencia de motivos entre baja y media. Y respecto a la consideración de guanacos del grupo de diseño 1, se vio que la mayoría están en lagunas muy estables, excepto en un caso que están asociados a una laguna de estabilidad media en el sitio K27. En cuanto a la tecnología, se observó que la mayoría de los sitios nuevamente están asociados a lagunas de alta o muy alta estabilidad, pero vuelve a repetirse algo similar que en el otro sector, que es que la densidad de artefactos líticos en la mayoría de ellos es baja. Por supuesto que hay algunas excepciones, pero bueno, estas son las generalidades. En cuanto a los parapetos, hay pocos parapetos en el sector y los que están asociados en laguna lo hacen a lagunas de alta o muy alta estabilidad. En cuanto a las cronologías absolutas en el sector van desde 3214 años antes del presente a 668, es decir, que van desde el Oligoceno medio al Oligoceno tardío, y tomando en cuenta las cronologías relativas, hay varios grupos, varios sitios que presentan guanacos del grupo de diseño 1, pero se destaca, bueno, el caso del sitio K27, que está asociado a una laguna de estabilidad media, que presenta este tipo de guanacos asociados al Holoceno medio y a su vez un fechado con una cronología tardía. También se destaca el caso del sitio K28, que es el que tiene la cronología absoluta más antigua, pero a su vez también presenta cerámica, que la cerámica tiende a tener una cronología tardía. Bueno, en relación al sector este, hay un 36% de sitios que se encuentran en cercanía a lagunas y un 64% que se encuentra ubicado en pampas. En relación a los sitios que están ubicados en las cercanías de lagunas, aquí lo que sucede es que la mitad se ubican en lagunas de baja estabilidad y la otra mitad asociados a lagunas de alta o muy alta estabilidad. En cuanto a las representaciones rupestres, hay muy baja frecuencia de motivos en este sector. Los sitios que presentan este tipo de registros se asocian a lagunas de alta y muy alta estabilidad y, como se mencionó, tienen muy baja frecuencia de motivos. En cuanto a la tecnología, como todos los sitios presentan tecnología lítica, se vuelve a repetir el patrón que en la distribución de los sitios en general, que la mitad de los sitios están asociados a una laguna de baja estabilidad y la otra mitad a lagunas de alta o muy alta estabilidad, y vuelve a repetirse que la mayoría de ellos presentan una densidad de artefactos lítica baja. En cuanto a los sitios con parapetos, bueno, en este caso la mayoría se ubican en pampas. Sin embargo, cuando tomamos la frecuencia por sitio de los parapetos, lo que se ve es que se destaca el sitio K205, que presenta 25 parapetos y que los mismos, bueno, están asociados a esta gran laguna que se destacó antes, que tiene un gran tamaño y la estabilidad de la misma es muy alta. Bueno, justamente todas las cronologías del sector se encuentran asociadas al sitio K205, que es este sitio que mencioné recién. Las cronologías absolutas marcan ocupaciones en diferentes momentos del Holoceno tardío, y las cronologías relativas, bueno, por un lado se encontró cerámica, que es de momentos tardíos. Sin embargo, también se encuentran puntas apedunculadas que retrotraen las ocupaciones hacia el Holoceno medio. En cuanto a la síntesis,
de los resultados, se vio entonces, por un lado, que en el sector centro-sur las lagunas presentan se encuentran en más frecuencia y en mayor densidad bueno, hay mayor frecuencia y densidad de lagunas estables y que hay más lagunas en bajos deflacionarios, por ende hay más reparo. En cambio, en el sector este hay más frecuencia y densidad de lagunas inestables y hay una menor cantidad de lagunas en bajos deflacionarios y más en ondulaciones del terreno, por ende hay menos reparo que en el otro sector. En cuanto a la escala de sitios, se vio que la mayoría de los sitios se asocian a lagunas estables en el sector centro-sur y en el este están asociados en igual proporción a lagunas estables e inestables. Bueno, cabe aclarar que las lagunas estables son las de alta y muy alta estabilidad y las inestables las de muy baja, baja y media estabilidad. En cuanto a los análisis realizados a escala de artefacto, lo que se vio es que en el sector centro-sur las lagunas estables presentan baja frecuencia y baja densidad de representaciones rupestres y artefactos líticos, y en cuanto a los parapetos una baja frecuencia. Y en el sector este las lagunas estables presentan una muy baja frecuencia de representaciones rupestres, una baja densidad de material lítico y una alta frecuencia de parapetos. En cuanto a las lagunas inestables, en el sector centro-sur hay una baja frecuencia y baja densidad de representaciones rupestres y material lítico. No hay parapetos asociados. Las representaciones, bueno, en el sector este no hay representaciones rupestres asociadas a las mismas. El material lítico se encuentra en baja densidad y solo hay un caso de un sitio con un parapeto asociado a lagunas inestables. Bueno, ya pasando a la discusión, lo que es, bueno, contextualizando, recordemos que durante el Holoceno tardío hay un proceso de aridización ambiental. El agua agudiza su condición como recurso crítico. Las fuentes de agua son lugares que concentran recursos particularmente. Y la meseta del lago Strobel funcionaría como un lugar de reservorio de agua. Bueno, en cuanto al sector centro-sur, lo que se vio es que los cuerpos de agua son más estables y están distribuidos más homogéneamente. Esto haría que posiblemente el sector sea más atractivo en términos de disminución de riesgo. Y por otro lado, en el sector este, los cuerpos de agua serían más inestables, aunque cabe aclarar que se destaca uno por su tamaño de estabilidad, pero en términos generales serían menos atractivos en términos de disminución de riesgo. Bueno, respecto a las lagunas estables y el registro arqueológico en el sector centro-sur, se vio que a escala de sitio se distingue una tendencia a establecer ocupaciones asociadas a lagunas estables y que, sin embargo, también el hecho de que haya lagunas estables que no presentan registro puede indicar que se estén considerando otros factores, además de la predictibilidad del agua. Por otro lado, a partir de análisis a escala de artefacto, se sugiere que se estarían ocupando lagunas estables de forma no selectiva. Y esto se vincularía con la alta disponibilidad y distribución más homogénea en todo el sector. Por último, como hay una mayor disponibilidad natural de reparo en estos bajos lagunares, la construcción de reparos artificiales, que son los parapetos, habría sido menos frecuente. En cuanto al sector este, lo que se vio es que a escala de sitio no se observó una selección de acuerdo a la estabilidad de las lagunas, sino que se establecen sitios tanto en lagunas estables como inestables, que a escala de artefacto la menor frecuencia de representaciones rupestres quizás puede implicar que el sector sería menos utilizado en términos de circulación de información. También que el hecho de que existe una laguna grande y estable, que sería la Laguna Hermosa, que es la que tiene asociado el sitio K205, pudo haber condicionado el uso de otras lagunas y esto daría cuenta de la baja densidad artefactual y algunos sitios de alrededor. Y asimismo también que debido a la menor disponibilidad de bajos deflacionarios, habría menos reparo natural y por lo tanto se habría realizado la construcción de mayor reparo artificial, que serían los parapetos.
En cuanto a la hipótesis 1, entonces, que sostiene que las lagunas con una alta estabilidad hídrica fueron ocupadas de forma redundante durante el Holoceno tardío por los grupos cazadores-recolectores, se vio que hay redundancia, pero difiere de acuerdo a las escalas espaciales y temporales. Por un lado, desde una escala temporal más amplia, teniendo en cuenta que desde el Holoceno medio hay continuidad de uso en algunos sitios asociados a lagunas estables, se puede establecer en esos casos que hubo redundancia en el uso. Sin embargo, dentro del Holoceno tardío, la redundancia en las lagunas estables solo se ve en el 15% de los cuerpos de agua en el centro-sur. De todas formas, teniendo en cuenta las cronologías en el sector y a escala de sector, lo que se ve es que hay un uso recurrente del mismo debido a la alta estabilidad hídrica en general. En cuanto al este, para el Holoceno tardío, hay redundancia en el 50% de los sitios, que en este caso sería particularmente los sitios que están asociados a lagunas de más tamaño, que son muy estables. Sin embargo, a escala de sector no es posible evaluar la redundancia porque también las cronologías están asociadas solo a un sitio en particular. Bueno, en cuanto a la discusión relacionada a las lagunas inestables, lo que se vio es que en el sector centro-sur, a escala de sitios, se seleccionan en muchos menos casos este tipo de lagunas, que podría deberse a que son menos predecibles. Y por otro lado, desde las representaciones rupestres y los artefactos líticos, se ve que hay una menor selección de este tipo de lagunas. Sin embargo, se da la excepción en sitios como K27 o K7 que presentan alta frecuencia de registro, y esto hace pensar en que se estarían teniendo en cuenta otros factores para su elección como el reparo, los mallines o la visibilidad. En cuanto al sector este, a escala de sitio no se observó una selección siguiendo de acuerdo a la estabilidad de las lagunas, sino que se establecen sitios tanto en lagunas estables como inestables, que son las que están disponibles. Lo que se puede pensar también es que para las lagunas inestables es que se estarían utilizando en algún año donde sí hubiesen presentado agua. En cuanto a la escala de artefacto en el sector este, el menor soporte potencial en las lagunas inestables sí habría hecho que sean menos atractivas en términos de circulación de información. Bueno, entonces, en cuanto a la hipótesis 2, que sostiene que las lagunas con baja estabilidad hídrica fueron visitadas de forma menos recurrente por los grupos humanos durante el Holoceno tardío, se vio que se cumplía parcialmente. Desde la cronología más amplia, no hay evidencia de uso de lagunas inestables en el Holoceno medio. Para el Holoceno tardío, en el sector centro-sur, hay un 66% de los sitios asociados a lagunas inestables que presentan redundancia para el Holoceno tardío, lo cual vuelve a poner en relevancia que se estarían quizás dando lugar a otro tipo de factores para la elección de las lagunas. Y en el este sí se cumple esta hipótesis, ya que no hay sitios en lagunas inestables que presenten redundancia de uso. En cuanto a las diferentes estrategias que se plantean para los distintos sectores, por un lado, para el centro-sur, se establece que debido a la mayor cantidad y densidad de lagunas estables, el reparo y la consecuente posibilidad de que haya recursos faunísticos, el sector habría resultado más seguro y menos riesgoso para las poblaciones cazadoras-recolectoras. Por ello, se ocuparían lagunas estables de manera no selectiva. Y por otro lado, las pocas ocupaciones asociadas a lagunas inestables, pero con una alta frecuencia de registro, evidencian que se consideraría otro tipo de factores como el reparo o los mallines. En cuanto al sector este, se vio que se establecen, ocupaciones de los bajos lagunares que hay disponibles, tanto estables como inestables, como ya se explicó anteriormente. Por otro lado, se destaca que hay una laguna que podría actuar como un punto destacado dentro del sector por las condiciones particulares que presenta. Y por último, que la menor disponibilidad de reparo natural
hace que se desarrolle una estrategia de mayor equipamiento del espacio. Bueno, cerrando la discusión, lo que se vio en general es que la estabilidad de las lagunas es un factor importante para las ocupaciones humanas. No obstante, dada la variabilidad que se pudo ver, se estarían teniendo en cuenta otros factores como el reparo o los mallines. En cuanto a la variabilidad, se vio que efectivamente hay variabilidad en el uso del espacio, tanto intrasector como intersector, dentro de la meseta del Strobel, en relación a la disponibilidad de recursos hídricos. Por último, como consideraciones finales, bueno, por un lado, se pudo ver que la utilización del espacio no es homogénea al interior de la meseta, que, bueno, la utilización de diferentes escalas permitió complejizar el escenario y que para el establecimiento de ocupaciones se consideraron distintos factores geológico-ambientales. Asimismo, esto permitió realizar un acercamiento para entender cómo las fluctuaciones ambientales del pasado podrían haber afectado los recursos hídricos en espacios altos. Y bueno, como agenda futura queda, por un lado, afinar la metodología, sumando, por ejemplo, el análisis de imágenes radar, realizar un modelo predictivo para toda la meseta y continuar profundizando las investigaciones en el sudeste, que bueno, ya comenzaron el año pasado y están dando un panorama un poco distinto. Bueno, muchas gracias a mis directores, a los jurados, al equipo, a mi familia y a mis amigues por, bueno, bancarme en esto. Y bueno, como verán en la foto, la meseta del Strobel puede parecer un lugar muy medio hostil y raro, pero también tiene postales muy, muy lindas. Bueno, una vez terminada entonces la presentación de la tesista, le damos la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Perdón, ¿dijo compartiendo la pantalla o...? Sigue todavía. Saca, ¿Y lo saco? Listo. sí. Ay, se me colgó. Ahí está. Ahí está. María, ¿querés empezar vos? Bueno, está bien. Bueno, primero, felicitaciones, Vicky. La verdad es que me gustó mucho y me hizo pensar en muchas cosas de vecina que soy de, de lugares de investigación. Me parece que la metodología está súper interesante, la integración entre las variables geoambientales de las lagunas y la integración con el material arqueológico. Y me quedé pensando cómo relacionan el sitio K205, que es el de la laguna más grande, que tiene los parapetos en la parte alta, ¿no? Están como en una parte más alta. Si lo que están pensando es que por la laguna y claramente como atractor de las poblaciones de guanacos, supongo, puede ser esta gran asociación de parapetos, porque cuando veía las imágenes y veía la cantidad de puntos que había, y ahora cuando vi la foto, como que más todavía pensaba eso, cómo, digamos, si están todos los sitios únicamente en la parte alta o abajo hay alguna distribución de algún sitio de superficie o si tienen una distribución superficial de artefactos más allá de las concentraciones. Esa es la pregunta que me surge. Sí, bueno, en esta laguna se encontró sí, una gran cantidad de parapetos. Los parapetos presentan mucha cantidad de artefactos líticos. También tienen huesos, han sido excavados. Se encontró dentro de las excavaciones, además de artefactos líticos, se vuelven a encontrar restos de fauna. Y abajo, en lo que es como el talud que rodea la laguna, sí se encontró evidencia. La cerámica, de hecho, se encontró abajo. Sí, que bueno, tendría cierto sentido. Y también se encontraron, bueno, diferentes concentraciones de artefactos líticos
y entiendo que también se han encontrado huesos en las excavaciones, pero bueno, todavía es bastante reciente el análisis bueno, del sector y del sitio. Es muy grande. Te hago una pregunta más. Pensando en, por ahí, cómo trabajar con esta metodología un poquito más atrás en el tiempo. ¿Cómo pensás que se puede aplicar esto para momentos más tempranos, un Holoceno tardío, un Holoceno medio más hacia el 5000, donde sabemos que en el área y en las áreas cercanas hubo otros efectos que podrían haber, en realidad, otras cuestiones ambientales que pudieron haber afectado las lagunas? No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo creo que ahí ya realmente tendría que utilizarse algún tipo de proxy ambiental quizás en las lagunas, dentro del lago, el análisis del lago Strobel. Entiendo que desde la biología se trató de ver cómo responden algunos organismos que se encontraron en el lago Strobel, pero bueno, todavía no se hizo el análisis paleoambiental, sino que se hizo un análisis actual, pero bueno, es algo que desde la biología se estaba abordando. Entonces, creo que ya para poder, digamos, hacer un análisis que abarque el Holoceno medio, tendría que, o el Holoceno temprano, pero bueno, no hay asociado registro tan temprano, creo que tendría que sumarse a algún proxy paleoambiental. Buenísimo. Gracias, Vicky. Felicitaciones de nuevo. Está muy, muy linda la Gracias. tesis. Felicitaciones Gracias. a la directora también, a las dos. Bueno, también de mi parte felicitaciones. Es una tesis muy, muy interesante, me dio mucho gusto leerla. Y bueno, lo que yo destaco mucho es la metodología, esta manera que encontraste de integrar este recurso que son los sensores remotos y las imágenes satelitales a una problemática arqueológica, que lo hiciste muy bien, y cómo integraste toda esta información, más que nada de geológica, de recursos hídricos, usando las herramientas del sistema de información geográfica para integrar el tema arqueológico. Eso me parece muy, muy destacable. Y también esta idea de empezar a desmenuzar un poco esa idea homogénea de la meseta y el uso de las mesetas y el uso de los espacios altos como lugares logísticos en este devenir de los cazadores recolectores, empezar a pensar en la heterogeneidad al interior, ¿no? de esa misma geoforma, porque es una geoforma gigante, ¿no? Entonces pensarlo, bueno, siempre se piensa como, bueno, en momentos estivales el uso logístico se van para arriba a cazar los guanacos porque ya no hay nieve, en invierno se van para abajo. Y me encantó esa cosa de ver, no, bueno, pero acá arriba hay un montón de cosas distintas, que lo hiciste a través de las lagunas y la diferenciación de las lagunas, ¿no? Y yo te quería preguntar, en relación con esto, ¿cómo están pensando en ese uso logístico de la meseta, ¿no? En términos de BINFOR, ¿no? Están pensando sectores como puede ser donde están estas lagunas más estables, más de campamentos residenciales de verano, con gente realmente usando la laguna como recurso hídrico y no estando ahí solo porque es un recurso hídrico para el guanaco y entonces que lo va a cazar, sino como por ahí en otros espacios que esta diferenciación de los parapetos, por ejemplo, que en el sector hay mucho más parapeto en pampa que asociado tan a laguna, en el sector centro-sur hay menos parapetos. Esta cuestión de si están viendo alguna diferenciación interna, como si hubiera lugares realmente bien logísticos, puramente de ida y vuelta y de ir solo para cazar dentro de la meseta, y otros lugares que se ve una mayor residencialidad, de campamentos más residenciales, digamos, obviamente estivales, ¿no? Si se ve esto desde los otros líneas de evidencia que están teniendo con el equipo, ¿no? Esa es como que la curiosidad que me da al leer la tesis.
Sí, bueno, por un lado, Josefina Floresconi plantea la diferenciación en los sitios, bueno, que están asociados a las lagunas. Bueno, hay una gran cantidad de sitios que se encuentran como en el talud, digamos, que rodea la laguna. Y lo que ve es que, bueno, ahí los conjuntos, por ejemplo, presentan una mayor variabilidad artefactual y que se destacan más la cantidad de raspadores y raederas. Entonces, esto contrasta con que en los parapetos hay una mayor cantidad de puntas. Entonces, bueno, por ejemplo, dentro de los bajos lagunares ya se estarían realizando otro tipo de tareas, como por lo menos el procesamiento inicial quizás de algunas presas. Em, y bueno, que los parapetos serían particularmente para la caza. Pero, por ejemplo, otra de las variables bueno, que he pensado es que quizás, por ejemplo, bueno, en el este hay más cantidad de parapetos y una de las cosas que también plantea Josefina es que algunos de los parapetos aislados, los este tipo de parapetos presentan una muy baja cantidad de puntas de proyectil. Entonces, se considera que quizás podrían haber sido utilizados para seguimiento de manadas. Y bueno, lo que pienso es que quizás por el hecho de que hay más cantidad en el este, y en el este, bueno, por lo que vi, sería, en términos generales, el sector sería quizás menos predecible, los recursos hídricos y por ende los recursos asociados al agua. Bueno, pienso que se podrían estar estableciendo mayor parapetos para realizar un mayor seguimiento de las manadas y en cambio en el centro sur ya se tiene un conocimiento de que el sector es más predecible, tiene lugares más predecibles, por lo tanto sería más seguro recurrir a este sector para poder, para la casa, para realizar tareas de caza de guanaco. Entonces, bueno, como que ahí podría quizás llegar a haber alguna diferencia marcada en este sentido. También, por otro lado, lo que se estuvo viendo desde las representaciones rupestres es que están apareciendo tamaños de las manos pintadas que son tamaños pequeños, que podrían ser de niños. Entonces, bueno, esto también abre otras puertas. Y también por otro lado, que bueno, lo menciono, que el hecho de que haya cerámica justamente en K205 o en K28 puede plantear que hay un procesamiento inicial también de las presas arriba de la meseta. Así que son como diferentes factores que se pueden ir pensando o uniendo como para, bueno, seguir continuando con esto de que se viene pensando en la utilización del espacio de manera heterogénea arriba de la meseta. Bien, bárbaro, sí, súper interesante. La verdad que me quedaría toda la tarde charlando, así que te vuelvo a felicitar a vos y bueno, a tu directora y al Gracias. equipo. Gracias. Gracias. Bueno, si las integrantes del jurado no tienen más intervenciones, le damos la palabra a la directora Gisela Casiodoro. Bueno, gracias a vos, Josefina, por todo el trámite, digamos, burocrático de lo que es defender una tesis vía virtual, y a las chicas, a Analia y a Mariana, por haber leído la tesis y haber hecho comentarios súper valiosos. Y bueno, y a Victoria, felicitarla porque digamos, incluir esta nueva tecnología, esta nueva herramienta metodológica, digamos, en un conjunto de trabajos anteriores que generan un cúmulo de información importante
ella con esta nueva herramienta metodológica nos permite, digamos, de alguna manera complejizar un poco más el conocimiento del uso de este espacio mesetario, ¿no? Que actualmente es un sector bastante inhóspito para la vida humana, pero bueno, ha sido ocupado sistemáticamente de hace mucho tiempo. Entonces, con esta herramienta y el conocimiento de cómo habría sido, digamos, o de empezar a pensar cómo pudo haber sido el manejo del uso del espacio en términos de estos recursos hídricos, eh, nos ayuda a pensar un poco estas estrategias para poder utilizar, digamos, ese espacio tan particular que son las mesetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece súper valioso el trabajo de Vicky para poder, digamos, extrapolarlo a otros sectores de la región, como dijo Mariana, ¿no? Y a otras cuencas con otras características. Me parece súper importante el aporte a, bueno, digamos, a toda la región de trabajo que vinculado con las cuestiones hídricas, ¿no? Y bueno, por otro lado, quería felicitarla a Vicky desde lo personal, porque entiendo que el trabajo de realizar una tesis lleva mucho esfuerzo, y Vicky lo hizo. Más allá de todo lo que le costó, la felicito por eso. Gracias. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar la primera parte. Le vamos a pedir a Victoria que salga de la reunión virtual, así el jurado las integrantes del jurado pueden elaborar el dictamen y te va a volver a llamar tu directora en unos minutos cuando esté terminado para leerlo. Bueno, Dejamos acá de transmitir también listo. por unos minutos y volvemos cuando esté terminado el dictado. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, ahora le damos la palabra a la directora de tesis para que haga la lectura del dictamen. Bueno, en Buenos Aires, el 14 de octubre del 2022, a las 14 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Victoria Magalí Ángel. El trabajo se encuentra correctamente estructurado, se destacó la claridad y coherencia entre los objetivos, las hipótesis planteadas, la metodología y los resultados obtenidos. Se destaca el uso de una metodología que integra variables geoambientales obtenidas a través de sensores remotos y la integración del uso de sistemas de información geográfica en conjunto con la información arqueológica. La defensa oral se desarrolló en el tiempo estipulado y de manera sólida. Se considera que los temas elegidos y el material de soporte visual fueron los adecuados para la exposición. Se trata de un aporte de relevancia a las investigaciones que se desarrollan en el área desde hace 20 años, con información novedosa para la discusión del uso del espacio por parte de los grupos cazadores-recolectores. Por ello, la calificación final es de 10, sobresaliente, con recomendación de publicación. Bueno, felicitaciones, Victoria. Gracias. Desde el departamento estamos muy felices de tener una nueva graduada y ahora esperamos que pueda festejar mucho. Bueno, muchas gracias Josefina, Mariana, Analía y bueno, Gise, muchas gracias por el acompañamiento todo este tiempo. Felicitaciones, Vicky. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, y con esto entonces terminamos la defensa virtual. Nos despedimos también del público que está siguiendo por YouTube. Bien. Chao, chicas. Bueno, Chao. gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chau, chau.